Hola, mi nombre es Luis Santiago Caballero Pastrana del grado 8C y con mis compañeros María José Aguilar y Melissa Sotomayor vamos a exponer los temas del cuarto periodo de educación religiosa. Mi nombre es María José Aguilar y les voy a hablar sobre en qué año nació Jesús, quiénes fueron las abuelas de Jesús y bueno, ¿en qué año nació Jesús? Al principio era Roma cuando Jesús vino al mundo. Nadie lo esperaba a pesar de que su nacimiento había sido anunciado durante los siglos por los profetas y anhelado ansiosamente por el pueblo y los dirigentes de Israel. Ni siquiera trascendió la noticia como para quedar registrada. Y después de su muerte los cristianos tampoco se preocuparon en averiguar la fecha de su cumpleaños, sino en salir a predicar el reino que él acababa de fundar. Y a esto se abocaron de lleno durante siglos, sin interesarse por los detalles históricos de su vida. Mientras tanto, ¿qué calendario empleaban los miles y miles de cristianos que a lo largo de los años habían abrazado la fe? ¿Cómo estaban inmersos dentro del Imperio Romano y de este era quien imponía las estructuras y normas de vida corriente? Seguían el mismo cálculo empleado por Roma en toda el área de influencia de su gobierno. El sistema consistía en contar los años a partir de la fundación de la ciudad de Roma. Ese era considerado el primer año y de ahí en adelante se sumaban los siguientes. Como difícilmente recordaban en el imperio acontecimientos anteriores a aquella lejana fundación, no había menores dificultades para hacer alusión a este calendario. Se colocaban las iniciales UC, que significaban Urbis Canditae, de la fundación de la ciudad. Se les había pasado, pero con el correr de los siglos muchos cristianos empezaron a pensar que la fundación de la ciudad de Roma, que había sido pagana durante los 1000 primeros años de su existencia, no era el hito más adecuado para contar los años. Al contrario, consideraban el nacimiento de Jesús como el suceso central de la historia. La idea se impuso con más fuerza cuando 450 años después de Cristo el Imperio Romano se desmoronó ante los embates de los pueblos bárbaros. Ya no quedaba nada que ligar a los cristianos con él, ni ninguna razón alguna para seguir considerándolo como el centro histórico de sus vidas. Había que crear un nuevo calendario que tuviera como eje a la persona de Jesucristo. Entonces cayeron en cuenta que nadie sabía el día, ni el mes, ni siquiera el año de su nacimiento, debido a que los autores de los evangelios habían omitido el detalle. Estos escritos más bien contaban episodios aislados de la vida del Salvador sobre la base de una catequesis oral previa, pero no había en ellos la pretensión de una exacta cronología de su vida. Exiguo, que era gigante, es en ese momento cuando se yergue la figura de un monje llamado Dionisio, natural de Escitia, región de la actual Rusia, pero que vivió casi toda su vida en Roma. Tenía por sobrenombre el Exiguo, que significaba pequeño o minúsculo, por lo que se ha supuesto que era de baja estatura, pero más bien que él mismo quiso llevar ese apodo por humildad. Era uno de los hombres más eruditos de su época, brillante teólogo y gran conocedor de la historia de la Iglesia y de las cronologías. Por aquel tiempo había compuesto una célebre colección de decretos de los papas y de decisiones de los concilios con valiosos comentarios propios. El Papa Juan I entonces le encargó la colosal empresa de calcular la fecha de nacimiento de Cristo. Para ello contaba con algunas informaciones útiles que los evangelios podían aportar. Así, de San Lucas obtuvo que al comenzar su vida pública Jesús tenía unos 30 años. Esto ya era un buen dato, pero ¿en qué año empezó su vida pública? Unos versículos antes tenía la respuesta, en el año 15 del gobierno de Tiberio César, cuando Cristo llegó al centro confrontando largas tablas de fechas y cronologías. Dionisio dedujo que el año 15 de Tiberio, en que Jesús salió a predicar, correspondía al 783 UC. Ahora bien, restando los 30 años de vida de Jesús, obtuvo que había nacido en el 753. Para ubicar a Jesucristo en el comienzo de una nueva era, el 754 tenía que pasar a ser el año primero, el 755 año segundo y así sucesivamente. Después de cada número, Dionisio añadió las siglas DC, es decir, después de Cristo, a los años anteriores al nacimiento de Cristo. En cambio, los etiquetó AC, es decir, antes de Cristo.
En este nuevo calendario la fundación de Roma ya no figuraba más en el año primero, sino en el 753 a.C. y Dionisio, que se encontraba viviendo por entonces en el año 1287 del calendario romano, se dio con que vivía en el 533 de la nueva era cristiana. Cuán grande habrá sido la emoción del monje al convertirse así en el primer hombre que supo en qué año después de Cristo vivía. La idea del nuevo calendario tuvo un éxito extraordinario e inmediatamente comenzó a ser aplicada en Roma. Poco después llegó a las Galias, la actual Francia, y a Inglaterra. Tardará un poco aún en ser aceptada en España. En Cataluña se le adopta tan solo a partir de 1980, en Aragón desde la Navidad de 1350, en 1358 se lo admite en Valencia, en Castilla desde 1383 y llegaba a Portugal solo en 1422. Poco a poco y no sin vencer grandes dificultades se generalizó en todas partes para el fin de la Edad Media. La gloria de Dionisio destelló en cada rincón del mundo y cuando falleció 14 años más tarde habría podido anotar con orgullo de su obituario que había muerto en el año 540 de la era inventada por él. El imprevisto, sin embargo, sabemos por los historiadores modernos que aquella alegría está empañada. Dionisio se había equivocado. En efecto, el Evangelio de Mateo aporta el dato, no considerado por Dionisio, de que Jesús vino al mundo en tiempos del rey Herodes, y por el escritor romano Flavio Josefo, contemporáneo de Cristo. Sabemos de que este rey murió en el año 4 a.C., pocos días después de un eclipse de luna ocurrido el 12 de marzo, que había iluminado con su luz siniestra la horrible enfermedad infecciosa del monarca. Por lo tanto, Jesús debió haber nacido por lo menos 4 años antes de lo fijado por Dionisio. Pero, ¿cuánto antes de la muerte de Herodes había nacido? Si el acontecimiento de los magos de Oriente relatado en Mateo 2 es sustancialmente histórico, podemos deducir que cuando estos llegaron encontraron a Herodes sanos y todavía en Jerusalén. Lo recibió, realizó sus investigaciones y gozaba de buena salud, y pues les prometió ir a Belén después de que ellos volvieran y trajeran noticias del niño. En cambio, se sabe que el viejo monarca, cuando sintió que su enfermedad se agravaba, atormentado por la enfermedad, se hizo trasladar a Jericó y luego a las termas de Galliloe para aplicarse unos baños curativos. En vista de que no mejoraba, se volvió a Jericó, en donde murió poco después. Este viaje ocurrió en noviembre del año 5, a comienzos del invierno. Hay que hacer pues una segunda adición de medio año más y remontarnos a mediados del 5 a.C. Para el nacimiento del Mesías, la exactitud deseada, si suponemos que fue histórico, el asesinato de niños inocentes ordenado por Herodes ante el temor de que alguno de los recién nacidos le quitara el trono. ¿Cuántos años tenía Jesús cuando ocurrió la masacre? Esta es la tercera adición que debemos hacer. Después de calcular la fecha de nacimiento de Jesús, Herodes ordenó matar a todos los niños de 2 años para abajo. Aunque el rey haya alargado el tiempo a fin de que no se le escapara la presa, se puede razonar que en ese entonces Jesús ya tenía entre 1 año y 1 año y medio. Muchos autores antiguos incluso le dan los 2 años. Algunos evangelios apócrifos también cuentan que tenía esa edad al momento de la muerte de los inocentes, y no faltan pinturas en las catacumbas que lo representan ya crecido. El mismo Evangelio de Mateo dice que en el momento de llegar los magos hallaron al niño viviendo ya en la casa y no en la gruta del nacimiento, como solemos representarlo. Sumando ahora este nuevo margen de tiempo a nuestros cálculos, ya entre finales del siglo VII y a mediados del año 6 a.C. es el año perdido y hallado. Pero ¿cuánto tiempo pasó entre la venida de los magos y la enfermedad de Herodes? Solo este dato nos falta, pero no parece que haya sido mucho tiempo, ya que si retrocedemos unos años más nos alejaríamos bastante de la edad que vimos que le asigna el evangelista Lucas cuando dice que al comenzar Jesús tenía unos 30 años. Aunque esta cifra es solo aproximada, hay que quedarse
torno a los 30. De agregar algún otro año más, debería haber dicho que Jesús tenía unos 40 años, por lo tanto la fecha probable de su nacimiento es el año 7 a.C. y al comenzar su vida pública tenía unos 34 años. Algunos estudios quieren llegar por otro camino a fijar la fecha del nacimiento de Jesús, es decir, mediante el censo mencionado por Lucas que realizó Quirino y que motivó el viaje de José y María a Belén. Pero esa vía ya está descartada debido al carácter fragmentario de las informaciones históricas acerca de Quirino y especialmente por el hecho de que ninguna fuente histórica menciona censo alguno realizado en tiempos del rey Herodes. En conclusión, por los datos de los evangelios y de las demás fuentes históricas debemos afirmar que Cristo nació paradójicamente en el año 7 a.C. por una era cristiana segunda. Esta frase es en sí contradictoria, ha despertado en muchos la idea de reformar nuestro actual calendario y ajustarlo con mayor precisión al nacimiento del Salvador. Para ello proponen agregar los 7 años que olvidó Dionisio en los cálculos de sus papeles. De esta manera, en vez de hallarnos ahora en el año 1997, estaríamos en el 2004. La propuesta, aunque atrayente en su intención, es impracticable. En efecto, a todos los acontecimientos históricos los tenemos ya fechados con esos 7 años de desfase. Cambiarlo uno por uno sería además de un trabajo colosal, un verdadero quebradero de cabezas, como volver a proponerle a los estudios de historia que Julio César no murió en el 44 sino en el 37 a.C. y que la Primera Guerra Mundial no comenzó en 1914 sino en el 1921. ¿Cómo hacer cambiar a millones de estudiantes que tienen mentalmente fijadas tantas fechas que Cristóbal Colón no arribó a América en 1492 sino en 1499 y que la independencia de Argentina no fue en 1816 sino en 1823? Pero sobre todo es una iniciativa sin sentido porque así como está el calendario con la diferencia de 7 años, igualmente cumple la intención de Dionisio, recordar perpetuamente que con la venida de Cristo al mundo la historia ha quedado partida en dos, que no es lo mismo el mundo antes de él que después de él, que él es el eje del tiempo en torno al cual gira todo acontecimiento humano. Con semejante proyecto pedagógico, los años discordantes no afectan en absoluto su objetivo primigenio. Existe el año 2000, dentro de poco el mundo entero celebrará el advenimiento del año 2000 y ya comienzan a aparecer los fatídicos agoreros con sus profecías del fin del mundo, los vaticinios sobre catástrofes propias del cambio de milenio y el ingreso de una nueva era regida por ciertos signos zodiacales. Esto no es de extrañar, los manuales de historia cuentan que cuando el mundo ingresó en el año 1000 después de Cristo, también se elevó por toda la sociedad medieval un rumor de catástrofe y de desórdenes cósmicos que se extendió como un fuego, espantando a la gente y transformando la vida de miles de personas. Ahora que ingresamos a un nuevo milenio vuelven a repetirse aquella atávida actitud, pero a la luz de lo expuesto uno se pregunta, ¿existe el año 2000? Porque si bien en las relaciones internacionales se ha extendido el calendario dionisiano, en el interior de muchos países y grupos religiosos no tiene vigencia. Para 19 millones de judíos estamos en el año 5.758. Para 800 millones de musulmanes acabamos de ingresar en el año 1418. Para los persas musulmanes de Irán el calendario les indica en el cambio el 1367. Los japoneses de religión ¿Qué lenguas hablaba Jesús? Cuando Jesús nació, el hebreo había hace mucho tiempo que había desaparecido como lengua nativa y cotidiana. El hebreo que se habla hoy en día en Israel es una lengua moderna. De esta manera, los judíos inmigrantes que se instalaban en la Palestina hablaban diferentes lenguas según el país de donde procedían cada uno. Podían así comunicarse en un mismo idioma y tener la misma base sólida para la unidad nacional. Curiosamente, Abraham, el primer hebreo y el padre del pueblo hebreo, no hablaba hebreo. Al arribar el Canaán con su clan, encontró que los cananeos y sus primitivos habitantes hablaban una lengua más evolucionada, más precisa y mejor construida que la de ellos, y poco a poco sus descendientes fueron asimilando esta lengua cananeana como lengua cotidiana.
Allá en Babilonia el pueblo hebreo suspiraba por su amada patria. Por ello, con el transcurso del tiempo, el arameo fue cobrando importancia y el hebreo se fue eclipsando lentamente. No obstante de esto, el triunfo del arameo como lengua popular y el viejo idioma nacional desapareció del todo, aunque ya era hablado perdúa como lengua escrita. Con el correr de los años, desapareció de la escritura y quedó únicamente como lengua litúrgica. Por eso empezó a considerarse lengua sagrada. Cuando nació Jesús, pues la lengua corriente de Israel era el arameo. La primera es la que empleó Jesús para resucitar a la hija de Jairo. Dice Marcos que lo llevó aparte, la introdujo de los dedos en los oídos, le tocó la lengua con su saliva y mirando al cielo dijo Efeta, que quiere decir ábrete. Es el comienzo del Salmo 21, que si bien expresa el dolor y duda de Dios, termina con un gran acto de esperanza. Además de estas 4 citas, los evangelios conservan otras que confirman que el arameo era un idioma hablado en la época de Jesús. Por lo último, el evangelio conserva algunas expresiones arameas empleadas por los primeros cristianos, como Hosana, que literalmente significa sálvanos, te ruego, pero que en la época de Jesús ya había pasado a ser un simple grito de aclamación equivalente a viva. Ahora bien, el arameo, como toda lengua, se iba deformando y adaptando según las distintas regiones donde se le hablaba. En Galilea, por la fuerte influencia extranjera, la gente hablaba con una pronunciación que difería notablemente la de Judea. Jesús, por haberse criado en Nazaret, hablaba con acento galileo, al igual que sus apóstoles, que eran todos de esa zona, a excepción de Judas. Así se entiende que cuando Jesús lo estaban juzgando en la casa del sumo, pero su amargo no lo conozco, respondió en arameo, let anahada, habrá sonado en su dialecto galileo, lena jaka, confirmado como su acento lo que sus labios negaban. Un día Jesús entró a la sinagoga de Nazaret como todos los sábados y lo invitaron a pasar al frente y hacer la lectura. Cuando se acercaron al libro del profeta Isaías, que estaba escrito en hebreo, él leyó sin dificultad, lo cual demuestra que Jesús entendía también el hebreo. Jesús es llamado en los evangelios comúnmente Raf, es decir, maestro, tanto por sus discípulos como por la gente del pueblo y hasta por los propios rabinos de la época. Esto nos hace suponer que Jesús lo hacía frecuentemente. Paulativamente se fue imponiendo la lengua griega en los distintos pueblos conquistados en los tiempos de Jesús. El griego era conocido como las autoridades romanas, así como por la gente del comercio y los negocios internacionales en Galilea, limitando por territorios y lenguas griegas, que siempre fue una población mixta y con rutas internacionales de comunicación griega que debía estar bastante difundido. No resulta improbable, pues Jesús ya haya aprendido mínimo de griego que se puede asimilar al estar en contacto frecuentemente con la gente que hablaba ese idioma. Lengua. La segunda, al cruzar la región de Fenicia de lengua griega, le salió al encuentro una mujer para pedirle que curara a su hijita de un espíritu de inmundo. El diálogo de la mujer con Jesús, quien ante la fe de ella le concederá un milagro, debió ser griego. La tercera vez fue con el centurión de Camaún y un militar romano, por lo tanto conocedor de la lengua griega, que le suplicó por la salud de un sirviente suyo que estaba a punto de morir. Andrés obtuvieron de Jesús una audiencia para unos griegos que querían hablar con él. Finalmente, durante la pasión, el interrogatorio que el Pilato sometió a Jesús no pudo ser de otra lengua que el griego, y Jesús, al parecer, contestó directamente las preguntas, sin necesidad de intérprete. Probablemente en su infancia Jesús aprendió no solo a leer, sino también a escribir en la sinagoga de su pueblo. Ante la pregunta de sus acusadores, según responder nada, se inclinó a su puesto de escribir con el dedo en la tierra. Por lo tanto, también podemos responder que Jesús sabía escribir, el verdadero idioma de Jesús. Podemos concluir que pues Jesús hablaba en arameo como lengua materna.
Comprendía y leía también el hebreo clásico, las lenguas de las sagradas escrituras, y podía traducirlo al arameo. Conocía y hablaba además el griego, al menos necesariamente para las frecuencias de contacto que tenían con los judíos que venían del extranjero o personas de origen griego, porque Jesús hablaba y enseñaba a hablar sobre todo lengua de amor, el único capaz de comunicarse y hacer entender que la gente de todas las lenguas, todas las culturas y todo el mundo. Buenas tardes, mi nombre es Melissa Tomayor Patanina y en el día de hoy les vengo a hablar de por qué Judas traicionó a Jesús. Bueno, como todos sabemos, Judas es uno de los 12 discípulos de Jesús. Bueno, para responder a esta siguiente pregunta de por qué Judas traicionó a Jesús, Judas fue el que le indicó a las autoridades dónde podían detener fácilmente a Jesús por la noche en el Monte de los Olivos, y él fue el quien lo señaló ante los soldados mediante un beso. Por el precio de esta traición, Judas recibió 30 monedas de plata. Para el Evangelio de Juan, ahí está la explicación. Judas se dejó comprar. De hecho, él era el encargado de guardar el dinero de la comunidad y lo robaba pretendiendo dárselo a los pobres. Algunos piensan además que Judas se había sentido decepcionado por Jesús porque tal vez era partidario de una revolución violenta. El rechazo de Jesús a ser proclamado rey y dirigir un movimiento político de liberación pudo indignarlo. Sean cuales sean las causas de Judas, una cosa está clara: era libre, ¿cierto? Como todos los demás que eligieron, que tomaron partido a favor o en contra, asumió el riesgo de elegir a Judas como apóstol. Otra cosa que queda clara es que más tarde los cristianos indignados por esa traición buscaron en las escrituras textos que podían predecir la acción de Judas. Por ejemplo, en los Salmos dice: hasta mi íntimo amigo en quien yo confiaba y en quien compartía el pan conmigo me ha puesto la zancadilla. Ahí está nuestra respuesta. ¿Por qué Judas traicionó a Jesús? Por ser comprado. Y así nos pasa a todos en la realidad. Estamos comprados por nuestro orgullo y sobre muchas cosas más. Gracias por todo. En conclusión de esta exposición, aprendimos distintos aspectos de la vida de Jesús, como que no son muy contados, que por qué Judas lo traicionó, o cuáles eran las abuelas de Jesús, y cuál era la lengua que hablaba, entre muchos más, y su historia, como decirlo, más profunda. Para saber mucho más de la historia de Jesús y poder estar más informado como para en el futuro distintas pruebas que uno se les pueden presentar en la vida, y saber esto sería muy importante para eso.